Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer reunirme con ustedes, poderles hablar un poco más de el mundo de los Big Bags, ponerles un poco en contexto acerca de estos contenedores que llegaron al mundo industrial para, digamos, suplir necesidades industriales, para ocupar un lugar muy importante en los contenedores, en los tipos de almacenaje, en el tipo de transporte que se maneja actualmente en las industrias. Vamos a iniciar con una presentación. La idea y el objetivo principal de esta charla es que podamos, para las personas que no han tenido contacto directo con los Big Bags o contenedores flexibles, que puedan aprender un poco más de ellos, que puedan ver las utilidades y lo práctico que puede llegar a ser. En el mundo industrial, pues prácticamente es una ventaja tener un empaque y es algo que debemos aprovechar, que las personas que de pronto nunca han tenido el contacto directo con estos empaques, es importante pues para que los conozcamos. Entonces, pues para iniciar, todos tenemos que tener claro qué es un Big Bag. Y básicamente un Big Bag es un contenedor de grandes dimensiones. Este contenedor se utiliza mucho en la industria y en otros sectores económicos para transportar y almacenar productos. Básicamente estos contenedores son fabricados en rafia de polipropileno. Algunos de ustedes de pronto han escuchado la sigla de FIBC, Flexible Intermediate Bulk Container. Y es lo mismo, es un contenedor que se utiliza para grado intermedio, que es flexible y sirve para empacar más que todo graneles. Hoy en día se utiliza para infinidad de almacenamiento de productos. Estos Big Bags están equipados con ciertas características y ciertos accesorios que lo hacen útil en el mundo industrial. Estos accesorios o estos, digamos, tipos de partes que contiene el Big Bag son los que nos dan y nos facilitan el manejo mecánico y la operación de los Big Bags dentro de la industria. Estos tipos de accesorios pueden ser la tapa, el fondo, las riatas, que son elementos que nos sirven para operarlo y nos presentan, digamos, posibilidades de transporte, nos presentan una infinidad de soluciones y practicidad en el campo de operación. Y básicamente, y para iniciar esta charla, yo quisiera contarles algo de la historia y de por qué estos Big Bags están presentes hoy en día en todas las operaciones que se manejan industrialmente. Se cree que los Big Bags se inició su fabricación en la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, en la Segunda Guerra Mundial se necesitaba transportar el combustible para los tanques de guerra, para los vehículos, para las motocicletas y diferentes, digamos, equipos y maquinaria que se trabajó y que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Como la geografía y digamos la disposición y digamos el momento de la Segunda Guerra Mundial era tan complejo, pues se diseñó y se creó un empaque de caucho en el cual se llenaba de combustible, se transportaba en aviones y cuando estaba en la zona de operación se soltaba desde los aviones para que este combustible pudiera llegar y se pudiera emplear en los diferentes tanques de guerra y bueno, y otros vehículos. Se dice que este fue el origen de los Big Bags. Ya posterior a esto, después de la Segunda Guerra Mundial y con la demanda de petróleo que en los años 50 y 60 empezó digamos, a expandirse por el mundo, se creó la necesidad en el Oriente Medio para llevar cemento hacia Europa. Entonces, en esta época y en la década de los 50 y 60 se necesitaron casi 30.000 a 50.000 toneladas semanales de cemento para poder llevar este cemento hasta Europa, hasta España y hasta Italia. Y aquí se empezaron a emplear esos Big Bags que se habían inicialmente fabricado para la Segunda Guerra Mundial, empezaron a emplearse para el uso del cemento. Ya en los 80s, estos fueron transformándose, los Big Bags fueron sufriendo varios cambios y transformaciones y se empezaron a adaptar más para otro tipo de productos, sobre todo para la industria química. Entonces la industria química ya dijo, oiga, necesitamos un empaque que sea más fácil de operar, un empaque que nos permita tener una operación diferente, que sea más económico, que nos presente otras alternativas. Y ahí fue cuando se empezó a implementar los Big Bags para la industria química.
Asimismo, fue para la industria de la minería y empezó a expandirse a lo largo de este tiempo en todos los sectores económicos. En Sudamérica, y uno de los orígenes acá en Sudamérica y en Colombia, fue en la industria agrícola. Antes de que llegaran los Big Bags, existían algunas restricciones en empaques a nivel internacional. Pero ya en los 90 se dio apertura, se hicieron unos estudios muy, digamos, rigurosos para confirmar que la industria agrícola, que los alimentos, sí, bajo ciertas normas, podían tener contacto directo con estos empaques y se podrían empezar a implementar para la exportación de insumos agrícolas de azúcar. Y el azúcar fue uno de los primeros, digamos, productos que se utilizó para empezar a usar estos empaques. Y ya posterior, toda la industria agrícola empezó a trabajarlos. Digamos, ese fue el origen en Sudamérica, en Colombia y algunas partes, pues ya se empezó a expandir y es lo que conocemos hoy en día ya para diversos usos de todas las industrias. Saliéndonos ya de la historia, es importante que nosotros y todos conozcamos pues de qué está hecho el Big Bang, cómo se compone, cómo es que un empaque y una tela puede darnos tantas prestaciones y puede permitir que lo usemos en diferentes escenarios industriales. Y aquí les quiero contar, el Big Bang está hecho de polipropileno. El polipropileno básicamente es un polímero que tiene unas características muy especiales y nos permite, digamos, fabricar diferentes tipos de productos. Este polímero permite fabricar tanto productos rígidos como productos textiles. Este es el caso de los Big Bags. Nosotros en Pabco y digamos el mundo de los Big Bags trabaja con este polímero para uso textil. Este polipropileno tiene unas facultades en las cuales nos permite realizar unas cintas que son las llamadas cintas de rafia de polipropileno con las cuales se hace el tejido que compone el Big Bag. Básicamente, y les cuento aquí particularmente nuestros Big Bags, los Big Bags de Pabco, están compuestos 100% por polipropileno virgen. Entonces, a base de este polipropileno extruido, se crean y se diseñan estas cintas que permiten hacer el tejido. Y ya con ese tejido, que es el cuerpo del Big Bag, empiezan a añadirse los accesorios que hablamos anteriormente, que ahorita vamos a hablar un poco más en profundidad de cuáles son los accesorios, cuáles son las partes que componen este Big Bag, pero para que tengan una idea de cómo está compuesto el Big Bag. Bueno, ya que sabemos la historia, ya que sabemos, digamos, la composición como tal del Big Bang, tenemos que hablar de las ventajas y beneficios. ¿Cuáles son las ventajas? Y esto es algo muy importante y lo que nos permite hablar de, digamos, de rentabilidad y hablar de un real beneficio para la industria. Primero, la capacidad de maniobra. Cuando nosotros y mi grupo de trabajo y nosotros en Pabco hemos estado trabajando con este tipo de soluciones, nos encontramos con diferentes, digamos, industrias en las cuales una de las necesidades es, y una de las, digamos, limitantes en muchas industrias es el espacio. Y el Big Bang nos permite tener una maniobrabilidad, digamos, en espacios reducidos que es muy particular. Nosotros, el cambio del Big Bang y, digamos, la llegada principal del Big Bang también le apunta mucho a la seguridad industrial. Anteriormente, y muchos de ustedes conocerán que los Big Bags, antes de que llegaran los Big Bags, se usaban eran los bultos de 25 kilos, en los cuales se almacenaba pues una cantidad de producto. Los Big Bags llegan en cierta forma a reemplazar estos bultos. Llegan a dar como una mayor eficiencia en tiempos, en operaciones, que a la final en las industrias se ven reflejados en dinero, digamos en una economía industrial que podríamos llamar. Entonces estos Big Bags realmente nos permiten, digamos, ser trabajados bajo ciertas condiciones de espacio en cada industria. Dos, capacidad de ser plegado y apilado. ¿Qué pasa? Muchos contenedores y cuando uno dice, oiga, yo tengo un contenedor de 1 tonelada, pues uno pensaría que un empaque para 1 tonelada pues sería un empaque bastante robusto. Anteriormente eran unos empaques rígidos, pero con el polipropileno y con esta solución que les estoy mencionando, pues ya estamos hablando de un empaque que prácticamente es una tela doblada. Cuando le llega a nuestros clientes, el cliente simplemente desenvuelve el empaque y tiene un contenedor en el cual puede, digamos, almacenar hasta 1.500 kilos. Entonces, digamos, en la proporción de tamaño del empaque versus
lo que puede empacar es una proporción bastante, digamos, grande y es un diferencial muy importante para las industrias. 3, algunos lo trabajan, es un medio publicitario. ¿Qué pasa? En el tema de exportaciones, algunos de nuestros clientes y algunas industrias les interesa llevar su marca, mostrar el logo de la empresa y, digamos, diferentes publicidades o diferentes señales o tipos de alertas. Entonces, esto es un empaque que también nos permite, al ser una tela, se puede imprimir, así como muchas industrias, digamos, invierten un dinero en publicidad, invierten un dinero en los empaques. Cuando vamos al supermercado, pues vemos las marcas y ya sabemos con los logos, los logotipos de cada marca, ya sabemos a qué están haciendo referencia. A algunas marcas les interesa que su marca se vea en el transporte también de estos tipos de productos. Así como puede ser un logo, también pueden ser unas señales de advertencia, entonces que manejo con cuidado. Entonces, al ser una tela que se puede imprimir bajo unas condiciones especiales, nos permite también tener este tipo de opciones de impresión. Quinto, versatilidad en la carga. Nosotros, los Big Bags, básicamente están diseñados para suplir una necesidad. Digamos su fin primario, y cuando nosotros trabajamos un desarrollo desde el inicio, nosotros desarrollamos un Big Bag a la medida de determinado producto. Nosotros hacemos el acompañamiento, se hace la verificación del producto, se verifica la densidad del producto a almacenar, las condiciones de almacenaje, pero esto no limita el Big Bag. Yo tengo casos de clientes donde estos empaques son utilizados principalmente para un fin, digamos un empaque de un producto importante para la industria, pero que después de ser usado lo usan para algunos, lo usan para otros tipos de producto. ¿A qué hago referencia? Yo puedo almacenar, un ejemplo, azúcar, y después de que ya hice la utilización del Big Bag, este mismo empaque me puede permitir ser usado para otro tipo para cemento, para tierra, alguna necesidad que yo pueda tener en mi industria o dentro de mi organización. Sexto, transporte de cargas en el ámbito internacional. Esto es algo muy importante porque muchas industrias lo usan precisamente para exportaciones. Las medidas y las dimensiones del Big Bag nos permiten acomodar los Big Bags dentro de un contenedor o dentro de un vehículo. Entonces, sabemos y tenemos la certeza y cuando se hace un desarrollo y cuando trabajamos un producto nuevo, podemos tener digamos, la confianza de que estos Big Bags, aparte de nuestro transporte o almacenamiento interno, también nos permitirá en algún dado de hacer una exportación o de tener que enviar nuestro producto a otra ciudad del país, podemos y tenemos la confianza y garantía que cumple la norma internacional para poder transportar nuestros productos. Y séptimo, capacidad de reciclaje. Como les decía, pues se adapta a muchas operaciones que podemos tener en la industria. Octavo, baja relación embalaje-producto. Y aquí hacemos referencia a que es muy particular que un Big Bag promedio para una tonelada de producto pesa 2 kilos. Pero no, estos 2 kilos de empaque nos pueden llegar a permitir hasta cargar 1.500 kilos de nuestro producto. Entonces es una relación, digamos, bastante provechosa que podemos tener, que en nuestras industrias a veces estamos limitados en espacio, a veces estamos limitados digamos, en la operación, pero sabemos que nuestro empaque digamos, no ocupa bastante espacio, que se debe almacenar bajo unas condiciones que más adelante las vamos a revisar, pero que el empaque es muy productivo, que el empaque da la prestación y se maneja una buena relación embalaje-producto. El costo del Big Bag es muy competitivo si lo comparamos con otros tipos de embalaje. Ahorita yo les hablaba de los sacos de 25 kilos. Si nosotros hacemos el ejercicio de calcular cuánto empaque se me va en una tonelada. Si yo tengo una tonelada de producto, ¿cuánto empaque se me va y cuánto invierte una industria en sacos de 25 kilos para llegar a la tonelada? Y ese valor lo comparo con un Big Bag de una tonelada, créame que la diferencia es muy, muy grande. Entonces, estos son unos beneficios, estas son oportunidades para que las industrias puedan revisar, porque obviamente nosotros dentro de las operaciones y las personas que nos acompañan hoy del sector industrial saben que el costo, que lo que
todas las industrias invierten en este tipo de producto, pues impacta muy fuerte en el producto final, en el precio final, y son variables que se deben considerar. Entonces, tener un empaque que es económico, que me da gran proporción de almacenaje, pues son ventajas muy importantes. Como lo mencionaba ahorita, pues permiten acomodarse en un camión o en un contenedor. Ahorita vamos a mirar el tema de manipulación, que es algo muy importante para, digamos, son unas variables que debemos tener en cuenta para que no solo, digamos, no solo sea comprar y almacenar nuestro producto, sino que es importante darle un buen provecho. Y 11, y yo creo que la dejé de último porque me parece que aquí se puede hablar un poco más del tema, satisfacer necesidades específicas. Y esto es muy importante. Un Big Bag se debe adaptar a la operación y un Big Bag se debe adaptar al tipo de producto a almacenar. Esa es la idea del Big Bag. Ese digamos, es su objetivo principal, que el Big Bag se adapte a la industria, que se adapte a la necesidad del cliente. Nosotros en Papco digamos, este es un pilar fundamental para nosotros, para todos los desarrollos que hacemos. No sería coherente que nuestra producción o que nuestros, digamos, diferentes procesos industriales tengan que adaptarse al empaque, porque no, digamos, no sería coherente y no sería eficiente. La idea es que los empaques lleguen a tal punto que el empaque se adapte al sistema productivo o al sistema de producción que yo manejo en la actualidad. Y eso es algo que vamos a revisar, que estamos trabajando nosotros y que lo podemos revisar con cada desarrollo que implementamos. Algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo hacen ustedes para determinar que el Big Bag debe tener determinadas dimensiones para que me sirva a mí? Nosotros tenemos unas tablas volumétricas en las cuales nosotros detallamos, hacemos un estudio muy juicioso de cuál es el tipo de producto, cuál es la densidad de ese producto y asimismo podemos determinar cuáles son las medidas óptimas, tanto en ancho, profundidad y altura, para que le almacene lo que deseamos transportar o almacenar. Esto quiere decir que estos son unas etapas, ¿no? Y nosotros hablamos de etapas porque nosotros, aparte de tener, digamos, la tabla y de tener, digamos, unas cifras, es importante que se hagan los estudios previos para determinar cuál es la altura específica. ¿Y a qué me refiero? Si nosotros o ustedes en las industrias tienen la necesidad de transportar 1 tonelada de producto, pero tienen una limitante en espacio, tenemos que hallar digamos, combinar estas dos variables de cuánto quiero transportar o almacenar y cuál es mi espacio para determinar cuáles son las medidas óptimas para que este empaque nos cumpla con el fin principal. Y entonces, cuando ya determinamos este tipo de medidas, este tipo de Big Bag que se va a hacer, pues ya entramos a jugar con otros criterios que son muy importantes. Y son los criterios que nos dan la pauta para determinar cuál es el Big Bag que se necesita para determinado producto. Y vuelvo y repito, para determinado producto, ¿por qué? Porque no todos los productos tienen las mismas densidades, no todos los productos tienen el mismo comportamiento y no todos los productos los necesitamos para lo mismo. Nosotros podemos tener algún tipo de producto que es para exportar, tenemos otro producto que lo necesitamos es para almacenar y para movimiento interno dentro de nuestra industria. Entonces, acá hay otras variables que empiezan a jugar para determinar y poder decir, oiga, realmente este Big Bag sí se adapta a mi necesidad. Entonces, criterios importantes, las dimensiones. Entonces, aquí volvemos a lo que hablamos anteriormente. ¿Cuál es la medida que yo necesito que tenga mi Big Bag? Mi estantería en mi industria, tengo una estantería que me permite altura máximo de 120 centímetros. Entonces es un criterio muy importante para tener en cuenta y que va a determinar también los costos y digamos el precio final del Big Bag. Pero bueno, lo más importante es saber que nos sirve. 2, gramaje de la tela, que está muy atado a la resistencia. Existen y tenemos diferentes tipos de tela y cada tela tiene una prestación diferente, determinando que se basa prácticamente en el gramaje. Entre un gramaje superior nos da un poco más de resistencia, entre un gramaje inferior nos permite menos resistencia y asimismo la capacidad que le podamos almacenar al Big Bag. 3, el fondo o sistema de descarga. Y acá son, digamos, criterios que son muy importantes para trabajar dentro de nuestra industria y con nuestros clientes. Nosotros, ¿cómo queremos tener este Big Bag? O sea, queremos que el Big Bag
en la parte inferior sea con fondo cerrado. Queremos que este Big Bag en la parte inferior tenga una válvula de descargue. Y una cosa somos nosotros como, digamos, como operadores del Big Bag y otra cosa son nuestros clientes o consumidores. ¿Qué sistema de descarga tiene nuestro cliente? Entonces, no solo se basan para nuestros productos, sino también determinado cliente puede tener una necesidad particular. Un cliente de nosotros puede decirnos, oiga, mi sistema de descarga, yo no tengo un sistema de descarga tan novedoso, a mí me sirve un Big Bag que el fondo sea cerrado. Entonces son muchas variables que empezamos a jugar que nosotros en Papco, digamos, con nuestra experiencia, con nuestro trabajo, los hemos ido trabajando y los vamos a acompañar. La idea es que las industrias tengan esa asesoría y ese acompañamiento por parte de nosotros para que sea más eficiente y digamos estos desarrollos puedan fluir muy rápido. Aunque ustedes de pronto piensen que es un tema, digamos, a veces que uno lo puede mirar a simple vista como un poco, digamos, que genera dificultades, un poco demorado. No, este tipo de desarrollos son muy rápidos y no generan tanto contratiempo. Inclusive algunas industrias ya tienen muy claro cuál es el Big Bang que van a usar y ya todo puede fluir un poco más rápido. Así como hablamos del fondo o sistema de descarga, también tenemos la tapa o sistema de carga. Tenemos que saber cómo vamos a cargar nuestros Big Bags y cuál es la necesidad. Reatas o correas de sujeción. Esto tiene mucho que ver con los montacarga, con el sistema que estamos usando en la industria para manipular el Big Bag. Si tenemos una limitante, si no tenemos un ejemplo, en nuestra industria no tenemos la opción de tener un montacargas. Entonces ya sabemos que es un Big Bag que tiene que suspenderse en una estiva. Entonces deberíamos tener un estibador. Entonces son, digamos, variables que son importantes para tener en cuenta cuando vamos a comprar un Big Bag o cuando vamos a explorar estas necesidades. Y ya por último tenemos algunas condiciones especiales como es liner, que ya ahorita más adelante vamos a revisar qué es un liner. Unos baffles, los baffles básicamente cuando se usan en los Big Bags, que son como unos capas internas con las cuales se fabrica el Big Bag para darle más estabilidad. Esto se usa mucho cuando tenemos un producto muy denso y que de pronto y tenemos, digamos, necesitamos que la altura del Big Bag sea muy superior y el Big Bag puede tender a desestabilizarse. Entonces ahí se aconseja que este Big Bag tenga baffles. Y aquí les quiero mostrar, digamos, los diferentes tipos de Big Bags. Entonces, así como estábamos hablando ahorita, y para que ustedes tengan, de pronto las personas que no han tenido un contacto tan directo con los Big Bags puedan saber qué diferentes tipos de Big Bags se encuentran en las industrias. Entonces tenemos Big Bags de doble válvula, quiere decir que tiene una válvula de cargue y una válvula de descargue. Tenemos Big Bags con válvula de cargue y fondo cerrado. Tenemos Big Bags con la boca abierta y con una solapa para protegerlo después de llenado. Una válvula inferior. Aquí tenemos un Big Bag con baffles, que era lo que les mencionaba. Tiene, si ustedes alcanzan a ver, tiene digamos, un refuerzo interno para darle más estabilidad. Tenemos un Big Bag, este ustedes lo pueden ver igual, pero ¿qué pasa? Existen unas normas y existen, digamos, unas medidas estándar en el ancho del Big Bag. Lo normal es que un Big Bag de ancho tenga entre 90 y 95 centímetros. Y sobre todo se usa para temas de exportación por la ocupación de los Big Bags en los contenedores. Pero internamente, o digamos para manejo en industrias, digamos en operaciones internas de cada empresa, puede existir la necesidad de que estos Big Bags superen los 94 o 95 centímetros. Entonces puede existir una necesidad de que el ancho de cada Big Bag sea de 100, 105 centímetros. Entonces aquí ya hablamos es de un Big Bag 4 panel porque básicamente se fabrica es un cubo, para que ustedes me entiendan, y se fabrican las partes, cada cara en polipropileno, como lo vimos anteriormente, pero se va armando cara por cara y se va costurando al borde de cada Big Bag. Entonces, obviamente estos tienen una complejidad un poco mayor, obviamente son un poco, digamos, tienen unas características muy especiales para que esta costura nos permita darle la resistencia al Big Bag. Pero eso es lo que llamamos en este mundo de los Big Bags un Big Bag 4 panel. También tenemos un Big Bag sin tapa y con fondo cerrado. Algunas industrias lo requieren así. Con boca abierta y solapa, fondo cerrado.
y otro tipo de Big Bag que en la industria se usa mucho, en la industria civil, que son Geovac, para, digamos, básicamente es para tierra, arena, y estos Geovacs, su disposición es para, digamos, enterrar en algún tipo de obra civil. Listo. Hablando ahora, bueno, ya vimos cuáles tipos de Big Bags y ahora vamos a revisar un poco cuáles son las partes del Big Bag. Entonces, las partes, ¿cuáles son? La válvula de carga, digamos, acá estamos tomando como referencia un Big Bag que tiene doble válvula. Entonces, digamos, sería la tapa, que la tapa puede ser entonces boca abierta. En este caso que les estoy mostrando acá, pues tendría una válvula de carga. Tendría válvula de carga, una tapa superior, la riata. Estas riatas, esto es un tema importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de la operación, nosotros podemos estimar cuál es el largo libre. El largo libre es como lo que le queda para ser sujetado por el montacarga o por, digamos, la maquinaria que usemos para el llenado. Entonces, estos son temas muy importantes. Este es el largo costurado, quiere decir, el largo costurado es como la parte que se costura el Big Bag. Nosotros acá en Pabco podemos jugar y la idea es que juguemos con estos Big Bags y se adapten a cada producto. Entonces nos permite decir, oiga, para la resistencia, si yo tengo que transportar o almacenar tonelada y media, necesito que no podría costurar, digamos, 3 centímetros al Big Bag, porque es digamos, tonelada y media, es un peso muy importante que requeriría más o menos un largo costurado de 30 centímetros. Entonces, esto se va armando como un armotodo, ¿no? Entonces, vamos dándole las características a cada necesidad y a cada producto. Tenemos el cuerpo del Big Bag, que ahorita vamos a revisar cuáles son las, digamos, utilidades de cada gramaje para el Big Bag, la tapa y la válvula de descarga. Digamos, estas son como las partes principales del Big Bag para que todos tengamos un poco más claro de cuáles partes se compone. Existe una característica muy importante y son los liners. El liner básicamente es un polietileno de baja densidad que se usa mucho en el sector y para el tema de contacto con alimentos. También se usa para temas de humedad o para conservar un grado de alta pureza. Como ustedes pueden observar en esta imagen, el liner es un polietileno que va, digamos, depositado dentro de cada Big Bag. ¿Por qué? Porque, digamos, algunos productos, y más que todo en exportación, estos productos alimenticios no pueden tener contacto directo con el polipropileno porque lo puede contaminar. Entonces, nosotros tenemos una solución. La solución es poderle adaptar un liner, porque el liner sería el que tendría el contacto primario con el producto a empacar. O no solo para exportaciones, si nosotros tenemos la operación en una zona muy húmeda y nosotros tenemos que almacenar nuestro Big Bag por un determinado tiempo y no queremos que se contamine nuestro producto, entonces es importante y se puede manejar un liner interno para que este liner permita, digamos, como proteger y mantener puro el producto almacenado. Hay diferentes tipos de liner que dependen ya de cada aplicación. Hablando de tipos de tela, yo les mencionaba ahorita que el cuerpo y digamos cuando revisamos las partes del Big Bag, existen unos tipos de tela. Entonces hay 3 tipos de tela principales y fundamentales que se trabajan con los Big Bags. Una tela es la de 160 gramos metro cuadrado, tela de 200 gramos y tela de 220 gramos. Estas son las principales y es las que ustedes van a encontrar normalmente en el mercado de Big Bags. ¿Cuál es la tela de 160 y para qué me sirve? Básicamente la tela de 160 es para un uso y es ideal para exportación. Digamos, es una tela que me garantiza a mí cargar una tonelada, podríamos hacer una o menos, digamos, de 1000 kilos hacia abajo. Me permite y me garantiza transportar una tonelada y se usa mucho en exportaciones porque cuando se envían estos empaques al exterior, pues esos empaques no retornan ni le doy otro uso. Entonces, me da la garantía de que puedo transportar lo que quiero a un bajo precio. Tenemos después la tela de 200 gramos. Esta tela de 200 gramos, digamos, la norma me dice que puede servir para varios usos. Pero acá hay algo que es muy importante y es que los usos, el número de usos, lo da la manipulación. Nosotros en Pabco y digamos los distribuidores de Big Bags que ustedes puedan encontrar no pueden determinar o no pueden asegurar que un Big Bag le puede servir para, no sé, 5 o 10 usos. ¿Por qué?
porque el tipo de manipulación o el tipo de uso que se le da al Big Bang determina si un Big Bang se puede volver a usar. Nosotros por normativa colombiana fabricamos unos Big Bags para un uso, pero yo tengo clientes que le han dado uso al Big Bang hasta 10 veces. Pero como repito, eso depende de la manipulación, que es nuestro último punto en este entrenamiento para, digamos, unos consejos que nosotros damos para que el Big Bang sea utilizado de la forma adecuada y nos permita, digamos, manejarlo bajo ciertas normas o criterios y se pueda dar un uso adecuado. Tela de 200 gramos sí se podría para varios usos, pero usos internos dentro de cada industria. Tela de 220 gramos. Esta es una tela que en la industria podríamos decir que me da capacidad o resistencia para transportar hasta 1500 kilogramos. Y lo mismo, el número de usos se determina por el tipo de manipulación que yo le doy a cada Big Bang. Así como tenemos estos tres tipos de tela que son los que se manejan en la industria, tenemos una opción que es una tela laminada. Esta tela laminada se utiliza básicamente para materiales higroscópicos o materiales que requieren ser aislados de la humedad. Así como hablamos ahorita anteriormente del liner, también, digamos, el grado de pureza es tan alto para algunos productos o lo que se requiere es tan, digamos, es una verificación mayor de que no tiene contacto con la humedad que se puede manejar una tela laminada. Entonces, básicamente es esta misma tela que se trabaja bajo un proceso de laminación y le da como un refuerzo mayor para humedad o para alejarlo de ciertos factores, digamos, que pueden incidir en dañar nuestro producto almacenado. Y el liner que ya lo vimos, que es un polietileno de baja densidad para aislar de la humedad o para tener contacto directo con alimentos. Aplicaciones. Bueno, aplicaciones como ahorita en la historia más o menos revisamos cómo fue, digamos, cuál fue la trayectoria, cuál fue el inicio y la llegada de los Big Bags a este mundo industrial. Y hoy en día las aplicaciones, mire, son diversas y yo creería que no hay un sector económico en el cual no puedan estar, digamos, usados los Big Bags. En la construcción, para transportar arena, cemento, que fueron uno de los primeros productos almacenados en los Big Bags. Industria agrícola, digamos, industria agrícola y alimentos, se usa muchísimo para exportación, para transporte, para manejo interno. Industrias de minerales, industrias químicas. Y de ahí para abajo, ¿no? Digamos, estas son las importantes, pero es un producto que se adapta a todas las condiciones, que tiene una versatilidad de operación y de fabricación que nos permite que este Big Bag, que este empaque se adapte a todo lo que nosotros necesitemos. Hasta ahí, digamos, es básicamente, ya vimos la historia, ya vimos qué es un Big Bag, ya vimos cómo se usa, cómo está compuesto ese Big Bag, cuáles son los tipos de Big Bag, cuáles son, digamos, las características y partes del Big Bag. Entonces, ya yo creo que hasta ahí ese punto ya más o menos tenemos una idea. De todas formas, en el chat de esta presentación y en el chat de este entrenamiento, ustedes me pueden dejar comentarios, preguntas, que yo con gusto apenas termine este entrenamiento estaré respondiendo todas las inquietudes que ustedes tengan, todo lo que yo les pueda colaborar, que nosotros desde PAPCO los podamos acompañar si ustedes están con el objetivo de implementar Big Bags en sus industrias. Si de pronto tienen alguna pregunta, no hay problema, nosotros tenemos un equipo y yo estoy al frente de esta operación para que ustedes puedan, digamos, aclarar sus dudas e inquietudes, que es uno de los objetivos de este entrenamiento. Ahora vamos a mirar el tema de recomendaciones de manipulación. Esto es muy importante porque, como yo les decía, no solo es tener el Big Bag que me sirve para mi producto o tener el Big Bag que me sirve para almacenar. Esto digamos, esta es la otra parte, ¿cómo lo manejo? Porque no se nos olvide que es una tela y es una tela que si yo digamos, no la trabajo bajo las condiciones adecuadas, pues es una tela que se puede rasgar, es una tela que se puede deteriorar. Si yo almaceno un producto por un año bajo el sol, bajo lluvia, pues es una tela que se va a deteriorar. Entonces es importante que todos, digamos, estemos informados y tengamos como la información clara de cómo se debe manejar. Y aquí quiero empezar por algo muy importante y son los equipos de protección personal. Yo creo que muchos conocemos cuáles son los equipos de protección personal o los EPP,
Pero esto es importante que nosotros no solo los conozcamos, sino que los usemos adecuadamente. Los equipos y estos tipos de protección es indispensable, no solo para el manejo de Big Bang, sino para el manejo industrial. Y yo sé que muchas industrias, y desde hace varios años se ha trabajado mucho en el tema de que todas las personas usen adecuadamente sus elementos y que, digamos, los usen y le demos un fin óptimo. Acá hay algo muy importante y yo quería aclarar, cuando nosotros, los Big Bags pueden utilizarse para almacenar, para transportar. Muchas de las personas que intervienen en el contacto directo con los Big Bags, pues son transportadores. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un transportador, a mí me llega mi materia prima en Big Bag, en una mula, en un camión y trae Big Bags. Lo normal, digamos, ¿qué pasa? El vehículo llega al exterior de mi industria y ahí yo he conocido casos donde no, digamos, este tipo de protección personal no se usa de forma adecuada fuera de las instalaciones. Y es importante tener claro esto porque no solo estos equipos deben usarse dentro de la instalación, sino que si yo tengo un vehículo que tengo que descargar fuera de mis instalaciones, yo tengo que estar usando adecuadamente mis equipos de protección. Porque, como les mencionaba, pues se presta cuando yo tengo un vehículo parqueado, cuando mi almacén está lleno, yo tengo que disponer de otro almacén. En las industrias pasa mucho eso, ¿no? Entonces, el vehículo está cargado afuera, pero me toca dejar esa mercancía en otro lado. Entonces, siempre tener en cuenta que el equipo de protección es fundamental para toda operación. Segundo, es importante antes de operar un Big Bag hacer una revisión visual y ojalá, digamos, hacer una inspección de que los Big Bags estén, si los tenemos vacíos y los vamos a llenar, que no tengan alguna, digamos, no estén contaminados. De pronto, donde los almacenemos, tenemos unos Big Bags almacenados en determinado lugar y llevan bastante tiempo, pueden ensuciarse, pueden contaminarse con algún producto. Entonces, siempre hacer una inspección que nos evitaría un contratiempo más adelante. Prealistamiento. Cuando nosotros vamos a manejar los Big Bags, pues estos Big Bags están empacados. Por lo general se empacan digamos, es un paquete por 10 unidades. Es importante que al desarmar o al desempacar estos Big Bags tengamos cuidado con el suncho. El suncho es digamos, es el elemento que se utiliza para amarrar ese paquete. Como esto es una tela, a veces pecamos porque este suncho o este amarre con el que van almacenados los Big Bags, no hacemos, digamos, el corte adecuado. Entonces es importante no utilizar un bisturí. ¿Por qué? Porque de pronto el operario, la persona que vaya a trabajar, digamos, a trabajar con los Big Bags, puede de forma involuntaria, puede hacerle un corte a los Big Bags. Entonces es importante, aunque nosotros en Papco procuramos hacer mucho énfasis en eso y nuestro empaque se presta para evitar un poco que se rasgue o que en el momento de desempacar las unidades se puedan llegar a cortar, pero de todas formas es importante tenerlo en cuenta. Por eso es que recomendamos el uso de tijeras para que nos, digamos, evita un poco o minimiza el riesgo del rasgado en el Big Bag. Llenado de los Big Bags. Entonces, los Big Bags deben llenarse preferiblemente apoyados en el suelo o en una plataforma. Esto depende la aplicación, depende la industria. No quiere decir que tenga que ser así. Si nosotros, como ustedes observan en esta imagen, el Big Bag está suspendido en el aire por unos brazos. Entonces, si tenemos los equipos adecuados, no tenemos ningún problema. Pero lo recomendable es que esté apoyado sobre una base o sobre el suelo. Importante, antes de llenar el Big Bag, debemos revisar la válvula de descargue, ¿no? De pronto es importante revisar porque si nuestro Big Bag tiene una válvula de descargue y la válvula de descargue está abierta, si de pronto en un paquete de 10 unidades un operario o alguna persona sacó los paquetes, de pronto iba a utilizar una unidad y de pronto lo desarmó al revés, pensando que la parte de abajo era arriba y la válvula de descargue la dejó abierta y de pronto llega otra persona y lo va a usar y se encuentra con esto. Entonces siempre es importante revisar la parte de abajo. Y algunas industrias tienen la opción de mejorar el cargue con equipos de vibración después de llenado. Básicamente, después de llenado, algunas industrias, si tienen acceso a este tipo de equipos, es muy bueno porque le dan, digamos, después de llenado, con los equipos que tienen, pueden dar una mejor efectividad para que se llene mejor el Big Bag. Levantamiento de Big Bag, y esto es algo bien importante y tiene que ver con el montacargas. El montacargas, nosotros como todos y la mayoría lo conocemos, pues tiene unas uñas, digamos las horquillas de la carretilla elevadora, pero es importante que estas horquillas estén abiertas y acordes al Big Bag.
Antes digamos, de hacer el levantamiento o la suspensión del Big Bang, debemos revisar que las horquillas tengan el espacio adecuado. ¿Por qué? Porque, digamos, esto es un tema mecánico y si nosotros no tenemos el espacio adecuado, pues va a sufrir la riata. La riata tiene que estar suspendida verticalmente. Ese es, digamos, es uno de los principales factores para que nuestro Big Bang realice una buena operación y tenga un buen, se opere adecuadamente. Si los tenemos, así como ustedes pueden ver en esta imagen, si las uñas o las horquillas del montacarga están muy abiertas, están esforzando de manera inadecuada las riatas o las correas del Big Bang. Esto es algo que debemos tener muy en cuenta. Entonces la idea es que estén en la dimensión, estén en el espacio adecuado. Y dos, pues cuando nosotros tenemos montacargas nuevos o equipos nuevos, pues por lo generalmente estos bordes tienden a cortar las riatas. Como lo hablamos, esto es una tela que tiene unas prestaciones muy fuertes que se supone y están hechos para una resistencia bien importante, pero no deja de ser una tela y si nosotros no tenemos los equipos adecuados o si no implementamos algunos, digamos, tipos de prevenciones, pues puede llegar a reventarse una riata, que es lo que no queremos. Entonces es importante revisar si nuestros bordes de montacargas o de estibadores tienen estos bordes, digamos, que puedan llegar a cortar o a deteriorar los Big Bags. Se puede, algunas industrias y muchos clientes de nosotros adaptan unos tipos de protectores para las uñas que nos permiten tener, digamos, una protección ahí para que no se deterioren las riatas. El desplazamiento con montacarga, importantísimo. ¿Por qué? Porque el Big Bang es muy amigable con la operación, es muy amigable con todo el trabajo que se puede hacer internamente, pero pues estos vehículos, si no son usados de forma adecuada, pueden llegar a dañar nuestro producto, porque lo importante aquí no es el Big Bang, lo importante es el producto que tenemos dentro del Big Bang. Entonces es importante, primero, que se hice o se suspenda en la altura adecuada. La altura adecuada, ¿cuál es? Que el montacarguista o que el operario tenga una visual o un campo de visión adecuado para manejar, ¿no? Para conducir el montacargas. En esta imagen ustedes pueden ver, pues esta persona no está viendo qué tiene al frente y no solo es un riesgo para el producto, sino para un riesgo para la industria. Entonces es importante que esté suspendido a la altura adecuada. Dos, digamos, esta torre de las horquillas no puede inclinarse hacia adelante porque tiende a, digamos, a que se desplace nuestro Big Bang. Entonces la idea es que lo importante es que esté de forma horizontal o inclusive esta torre permite inclinarse hacia la parte de atrás, digamos en la operación, en un frenado que tenga que hacer el operario de forma brusca o alguna novedad que se pueda presentar en la operación, puede, digamos, correrse un riesgo muy importante. Entonces es importante tener en cuenta esto para que no vaya a sufrir. Otro tema importante es el Big Bang no debe rozar el piso, porque obviamente por ser una tela, y una tela, un ejemplo, con 1500 kilos adentro, y si el operario de pronto no tiene el cuidado que debe ser, de pronto no lo alzó de forma adecuada y lo arrastra por el piso, obviamente esta tela empieza, pues se va a rasgar y se va a romper. Entonces es importante que tenga tanto la altura para que él pueda ver, como la altura para que no se arrastre y que no vaya a rozar con las llantas. Es una tela que es una tela resistente, pero ante un uso inadecuado puede llegar a rasgarse. La manipulación con grúas o ganchos, importante, ¿no? Importante porque de pronto dentro de nosotros a veces no revisamos cuáles son los elementos que interfieren en la operación del Big Bang y nosotros podemos tener ganchos deteriorados, ganchos que no cumplen, digamos, con el radio adecuado, o sea, son muy cerrados y esto es una riata que al arrugarse, obviamente es una riata que está hecha y su función es que resista, pero si el radio de este gancho o las condiciones del gancho no son las adecuadas, puede tender a romperlo. La operación también tiene que ser, pues digamos, como pueden ver en la imagen, tiene que estar suspendido el Big Bang y la riata tiene que estar suspendida en la parte correcta. Ustedes ven acá, este gancho ya está inclinado. Entonces, en una frenada o en alguna eventualidad se puede llegar a desprender y al desprenderse una sola riata puede ocasionar que todo el Big Bang se pueda desprender. Entonces, es importante eso. Acá tenemos otros ejemplos. Algunas personas pues acostumbran a hacerle, digamos, nudos o darle vueltas a las riatas. Esto no es aconsejable. Las riatas están hechas para que operen de forma normal con una sola vuelta. Esto puede
digamos, puede hacer una presión y puede transferir la fuerza de una forma que no es la adecuada y puede tender a rasgar, o simplemente cuando el operario quiera soltar este gancho, al hacerle los nudos no va a poder y de pronto va a tener que sacarlo de una forma, digamos, a la fuerza y vamos a rasgar las riatas del Big Bag. Y por último, estos Big Bags están hechos con 4 riatas. Entonces las riatas, lo ideal y digamos lo óptimo y lo que se debe hacer es que estas 4 riatas tienen que estar suspendidas al mismo tiempo y en una inclinación, digamos, vertical. Cuando nosotros hacemos este tipo de operaciones, le estamos dando una fuerza que no es la fuerza que se le debe dar al grado de inclinación de las riatas. Entonces acá puede empezar a fallar. Entonces lo importante es nosotros revisar este tipo de elementos antes de empezar la operación. El enderezamiento de Big Bags caídos puede pasar. O sea, la idea es que no nos pase, la idea es tener todas las prevenciones, pero puede pasar. No estamos exentos en nuestra industria de que se nos caiga un Big Bag. Entonces, ¿qué hacemos? Lo importante, como lo mencionaba anteriormente, siempre sujetar las 4 riatas del Big Bag. Si lo hacemos, estas 4 riatas, si yo digo que mi Big Bag y nosotros certificamos que este Big Bag tiene una resistencia para 1000 kilos, los 1000 kilos están distribuidos, la fuerza y digamos está distribuida en las 4 riatas. Si yo en este ejemplo que tengo acá y en esta imagen que tengo acá, si yo suspendo el Big Bag solo con 2 riatas, estoy ejerciendo una fuerza y estoy sobrecargando estas 2 riatas. Entonces es importante que en una eventualidad, en una novedad que se nos presente en la industria, siempre tener las 4 riatas sujetadas. Vaciado o descargue, importantísimo, ¿no? Primero, debajo de nuestro Big Bag, bajo ninguna circunstancia y en ningún momento de la operación puede haber algo debajo. Siempre, digamos, tenemos que estar retirados porque, digamos, en el transporte, la persona del montacargas al desplazarlo lo arrastró con el piso. De pronto esta persona, que es la que va a ser la encargada de vaciar el montacargas, no sabía y esto está rasgado. En algún momento que él intente hacerse debajo del Big Bag, pues vamos a tener un accidente. Entonces siempre estar alejados, digamos, fuera de la válvula de descargue, y cuando vayamos a hacer el descargue, pues bajo los elementos o la maquinaria adecuada para hacer el descargue. Esto es importante porque a veces se nos olvida y empezamos a hacer cosas que no son las adecuadas y esto puede ocasionar un accidente. El almacenamiento. Entonces, esto es algo importante. Siempre, digamos, lo preferible es que estén nuestros Big Bags, dependiendo el número de niveles o de pisos, lo aconsejable es que esté en medio de 2 paredes. No quiere decir que sea así y nosotros obviamente no podemos sesgarnos a que tenemos que tener 2 paredes. Si no tenemos las 2 paredes, tenemos que hacer el ejercicio de formar una pirámide, pero siempre verificando la estabilidad de los Big Bags. Entonces, ahí no podemos, digamos, dejar un Big Bag con medio cuerpo por fuera, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta. Yo acá les muestro, esta es una foto de nuestros Big Bags con uno de nuestros clientes. Ellos han llegado a almacenar hasta 12 pisos de Big Bags. Entonces, los Big Bags están hechos para estos, permiten que se puedan almacenar así, pero bajo las condiciones adecuadas. Entonces, no hay ningún riesgo desde que se use bien. Simbología. Entonces, nosotros en las etiquetas de los Big Bags podremos encontrar algunos de estos símbolos que son importantes tener en cuenta. Entonces, primero, la temperatura del producto a almacenar. Algunos Big Bags pueden tener nosotros recomendamos que por encima de los 80 grados centígrados no es aconsejable, pero se puede hacer un desarrollo para temperaturas mayores. Esta simbología que ustedes pueden encontrar en las etiquetas habla de la temperatura adecuada del producto a almacenar. Segundo, lo que hablábamos ahorita de la suspensión de las 4 riatas. No es, digamos, ningún Big Bag está hecho para, si tiene 4 riatas y si tiene este modelo o este tipo de Big Bag con 4 riatas, es para que se suspendan las 4 riatas al mismo tiempo. Algunos Big Bags pueden, dependiendo del grado de esfuerzo, el ángulo de esfuerzo nos pueden decir, oiga, sí se puede izar o suspender de esta forma, pero no puede, en este caso, no puede superar no puede superar los 60 grados. Entonces, importante. Las condiciones de almacenaje. A veces
veces nosotros tenemos el producto almacenado por muchísimo tiempo. No quiere decir que no se pueda, pero tiene que tener unas condiciones especiales. Si yo tengo un Big Bag a la intemperie, bajo el sol, bajo el agua, tengo que cubrirlo, tengo que protegerlo porque es una tela que se le aplica un componente, digamos, un componente UV, pero no quiere decir que yo pueda dejar un Big Bag bajo el sol. Y si yo tengo mi industria en altas temperaturas, no sé, 6, 7, 8 meses a luz directa del sol, esto se va a debilitar, la tela se debilita y se puede rasgar. Entonces, bajo unas condiciones especiales que prevengan la luz directa del sol, la lluvia, no tenemos problema. Esta simbología me habla de las horquillas o las uñas del montacarga. Entonces, acá, esto era lo que veíamos anteriormente, si las horquillas o uñas del montacarga son nuevas o no son, digamos, no están de forma, digamos, redonda, pues es importante poner un protector para que cubra y proteja las riatas. Nunca hacernos debajo de un Big Bag, es algo que no se debe permitir, que si lo podemos ver en nuestras industrias debemos alzar la mano y decir, oiga, debemos tener cuidado. Y este símbolo nos habla de este símbolo siempre va a estar acompañado de un número, entonces nos va a decir cuántos pisos, hablando del número de pisos o niveles, cuántos niveles me permite este Big Bag para almacenar, básicamente eso. Entonces quiero acá como hacer un resumen porque esto es algo muy importante. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer? Entonces, leer las instrucciones de la etiqueta cuando lo recibimos. Comprobar que la válvula de descarga esté cerrada siempre antes de llenarlo. Asegurarnos de que el Big Bag cuando está lleno sea estable. Puede que algo pasó en nuestro sistema de cargue y le pueda dar alguna inestabilidad, entonces revisar bien. Cierre la entrada superior correctamente. La válvula de carga, después de llenado, revisar que quede bien cerrada. ¿Por qué? Porque como vimos ahorita, en algún momento de la operación se nos puede caer el Big Bag y se nos va a derramar el producto. Utilizar un mecanismo de elevación con la capacidad suficiente. Entonces, si yo tengo un estibador que me dice que ese estibador está permitido para 1 tonelada y voy a elevar un Big Bag de 1,5 toneladas, entonces, error. Primero revisar bien. Ajustar la distancia de los brazos de la montacarga con relación al Big Bag a manipular. Inclinar la columna del montacargas hacia atrás en el ángulo apropiado. Asegurarnos que los ganchos, barras o horquillas de la grúa o de la montacarga utilizada para la elevación son del tamaño adecuado. Proteja los envases flexibles o Big Bags de la lluvia o exposición prolongada en el sol y asegurarnos que los Big Bags estén correctamente fijos durante el transporte. Acá hay algo muy importante y es en el transporte, cuando yo cargo un vehículo, cuando yo tengo una tractomula, cuando yo tengo este vehículo, por lo general hay muchos vehículos carrozados y las carrocerías de estos vehículos no son uniformes o no son, digamos, las adecuadas. Nosotros hemos tenido casos y nos hemos encontrado con carrocerías, vehículos carrozados que tienen tornillos, que tienen puntillas y al momento de sacar un Big Bag pueden rasgar la tela. Si nos imaginamos un Big Bag con 1,5 toneladas de producto rozando con un tornillo de la carrocería, entonces esto es acá que recomendamos que las paredes de la carrocería sean cubiertas con un cartón. Esto primero nos permite identificar dónde están los riesgos, dónde está el tornillo, dónde está la puntilla y segundo, que protege al Big Bag en el momento del cargue o del descargue del roce con la carrocería. ¿Qué no hacer? No exceder la carga permitida del Big Bag, llenar los Big Bags de manera desigual, no hacer paradas o arranques repentinos durante el transporte, tiende a sacudirse y podemos ocasionar un accidente, someter los Big Bags a un levantamiento rápido o paradas repentinas, arrastrar, no debemos arrastrar los Big Bags, no permitir que personas permanezcan debajo de los Big Bags suspendidos, permitir que los recipientes flexibles o Big Bags se proyecten sobre el lateral de un vehículo, de lo que estábamos hablando de la carrocería, inclinar la columna del montacargas hacia adelante o apilar Big Bags a menos de que esté seguro de su estabilidad. Digamos, eso es como para hacer un resumen de lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Bueno, esto básicamente era en temas de manipulación, para qué nos sirven, cómo están compuestos y acá rápidamente se nos está acabando el tiempo, pero queremos esta solución, cómo podemos llegar a tener esta solución para que rápidamente ustedes puedan ver. Nosotros en Papco tenemos una planta de producción que está ubicada
en Guachené, en el oriente del país. Tenemos distribución a toda Colombia, tenemos clientes en el norte, en el sur, en el oriente, tenemos en el occidente, tenemos llegada de nuestro producto a cualquier parte del país. Estas fotos son reales, tenemos una planta de producción de 3.800 metros cuadrados con una capacidad de fabricar 1.900 toneladas, lo que representa 840.000 Big Bags al año. Tenemos 110 empleados. De estos 110 empleados, el 40% son mujeres, personas de la región. Hemos trabajado muy fuerte en un tema social para que nosotros como empresa podamos aportarle al país, aportarle a la región, a los municipios donde se encuentra nuestra planta. Tenemos unos ejes importantes de operación que no solo como empresa estamos preocupados por ofrecer un buen producto, sino también ayudar a la comunidad, trabajar en equipo y que nuestros trabajadores, todos los que hacemos parte de este equipo, estemos bajo las mejores condiciones que podamos tener. Entonces, esto es un labor social que ya más adelante y en una próxima charla podremos revisar más a detalle. Tenemos una tecnología, pues digamos, última tecnología, una extrusora austríaca, tenemos unos telares que están disponibles para la fabricación de Big Bags. Nuestra operación es bastante grande, tenemos un campo de acción muy importante en Colombia, tenemos distribución en el exterior, nosotros tenemos grandes y importantes clientes en el exterior. Tenemos un taller de confección exclusivamente adecuado para la fabricación de Big Bags con máquinas de coser de tecnología que nos permiten hacer la costura, porque esta es una costura especial para el trabajo y la fabricación de Big Bags. Tenemos la máquina para imprimir los Big Bags, para hacer la riata, para hacer el corte, para hacer el empaque. Entonces, pues básicamente esto era lo que les quería hablar. Aquí están mis datos. Cualquier duda, cualquier inquietud, se pueden comunicar conmigo. Se nos acaba el tiempo, pero yo estoy en cabeza de esta línea de productos industriales, del tema de empaques y contenedores. Estoy siempre disponible para atender sus preguntas, para responder a cualquier inquietud que ustedes puedan llegar a tener. Para mí es un gusto saludarlos, para mí es un gusto poder haber compartido con ustedes. Por favor, en el chat me pueden dejar comentarios, me pueden dejar preguntas que inmediatamente acabemos aquí, voy a estar contestando. Y más adelante esperamos poder tener, digamos, la oportunidad de conversar. La idea es que ustedes, si tienen un desarrollo, cuenten con nosotros, si tienen una necesidad puntual en su industria, si les está pasando algo con los Big Bags que de pronto estén adquiriendo o quieran adquirir, nosotros y nuestro equipo está siempre disponible para ustedes. Bueno, no me queda más por decirles muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en una próxima oportunidad. Ahí está el chat y me dejan las preguntas. Muchísimas gracias a todos.